Marcel Proust. Si el mundo no cristiano define algún día las formas de su vida espiritual, en el sentido religioso del término, en otras palabras, si la humanidad que ya no tiene la ayuda del cristianismo llegara a realizarse, reconociera su rostro y ya no se extraviara en una multiplicidad de formas ligadas a representaciones mal definidas, falaces, fundadas en un deseo de ceguera, en el miedo, ese rostro espiritual cuyos rasgos se fijarían podrían parecerse al de Proust. No lo dudo, esta afirmación es paradójica. La tradición que a través de Letramont y Rimbaud se remonta al romanticismo y a través del romanticismo al esoterismo de todos los tiempos, está mucho más viva y es la única que ha tomado conciencia de sí. Por otra parte, sí es cierto que la verdad espiritual exige una realización del pensamiento. Solo Nietzsche mostró estar a la altura del inmenso esfuerzo, del esfuerzo agotador que incumbe a quien abandona la seguridad cristiana. Comparada con esas dos vías, poética y nietzscheana, la experiencia de Proust parece frágil, incierta, asociada con pobres desvelos. Claro que puedo reconocer que los rasgos del rostro que dejó siguen siendo vagos, hasta el punto de que no se imponen en absoluto a la reflexión desde un principio. Pero justamente el carácter voluntario, firme y claramente legible que podríamos oponerle, no significa además la traición de aquello que se quiso así, se afirmó y, acaso un tanto rápidamente, se leyó. Lo que le otorga un carácter privilegiado a la enseñanza de Proust es sin duda alguna el rigor con el cual reduce el objeto de su búsqueda al hallazgo involuntario. Lo que en las otras vías decepciona es en cambio la decisión, la puesta en práctica, el discurso emprendedor que prolonga en nosotros la actitud cristiana. El objeto de la búsqueda de Proust está tan bien definido por la inmanencia que un método limitado a la búsqueda de objetos trascendentes pierde allí todo sentido. Si en efecto abandonamos el empleo de nuestros recursos que tienden a la búsqueda de la salvación, ya no tenemos nada que buscar más allá del instante presente y ya no podemos confundir con nuestra búsqueda la puesta en práctica, la movilización de recursos, la penosa imitación de un trabajo cuya razón de ser es futura, que permiten hablar discursivamente. Es cierto que Proust no deja de discurrir, y no es seguro que la parte discursiva en su obra no sea como un cuerpo extraño a ella. En rigor, designa torpemente, a la manera de los enfermos que ya no pueden hacerse entender, lo que importa. Al menos lo que importa está situado fuera del alcance de la voluntad, porque ya no se trata de cambiar el mundo, sino de apresarlo, o tal vez dejar que el mundo libremente nos haga su presa. Desde ese momento, los espectáculos de la vida dejan de ser para nosotros el objeto de una preocupación moral. Este mundo ya no se ofrece como una mala correspondencia de alguna verdad dada más allá del aquí y ahora, de su tiempo presente. Al dejar de destinarse al olvido del que busca más adelante, a la piedad del reformador, al desprecio del revolucionario, ¿no se ha notado que el mundo tal como es se le ofrece a quien quiera captar en el instante su indeble verdad como la pantalla a través de la cual debemos ver y que nuestra pasión volverá súbitamente transparente? Así la vida espiritual sería plenamente retirada de los cielos y de los transmundos. Su campo de fuerza es la pobreza de este mundo, de la calle, de la cloaca, del salón. Ya no podemos alejarnos y purificarnos en soledad. Estamos allí, completamente rodeados de hombres tales como son, más de lo que un pez está rodeado de agua, como si el agua donde nada el pez fuera una inmensa prolongación del ser del pez.
Vivimos en un juego infinito de deseos ocultos y reticencias, en un juego donde sin cesar nos perdemos, ya que el tiempo no deja de sustraernos de nosotros mismos. Pero no podemos sino transfigurar el vasto naufragio al que pertenecemos por completo. No es casual que el tomo 2 de El tiempo recobrado convirtiera el espectáculo de los salones en una lente dirigida a la tumba. Pero dentro de esa miserable, inútil disolución en la bruma, subsiste, aunque Proust no sea un filósofo muy hábil y sin duda se equivoca al imaginar que eso dura, no es nada verdaderamente aprensible, como un sonido ínfimo que se escucha temblar, algo más verdadero que el objeto del que nos servimos. Sin duda, la debilidad de Proust radica en el desprecio con que se aboca a ese objeto, pero fue al mismo tiempo su fuerza, aunque su desprecio se basara en la riqueza que había recibido por herencia. Así habría en esa experiencia perfecta algo en cierto modo prematuro, penosamente privilegiado. Sin duda, es la experiencia a la que es llamada sin medida la humanidad, pero la humanidad no puede responder a ese llamado. Le abre paso necesariamente a la acción y en general no puede tener el privilegio de Proust, el desamparo en la cumbre de lo posible, sin el cual se nos escapa la verdad última, ya que si poseemos algún medio para luchar contra el desamparo, no tenemos oportunidad alguna de volver transparente la opacidad de las cosas.